Siguiente tema, es bien interesante y tiene que ver con la zona franca del Pacífico. En distintos momentos el gobierno nacional ha intentado pues quitarnos de ese espacio. Es bastante oneroso todo el planteamiento que está haciendo el Ministerio de Comercio Exterior para afectar a los señores que se cargan de la administración de esta zona franca. Produce riqueza para la región y genera más de 6.000 empleos. Vamos a hablar con Edwin Maldonado. Doctor Edwin fue presidente del Comité Empresarial Permanente del Valle del Cauca, fue secretario de Fomento Económico en el gobierno de Alejandro Eder y es un reconocido analista económico. Doctor Maldonado, muchas gracias, buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo para usted, para toda la mesa de trabajo, los compañeros y para todos los oyentes. Un gusto estar acá. Bueno, ¿de qué manera podemos garantizar que no sean tan gravosas las condiciones para administrar la zona franca? Ustedes, los analistas económicos, los empresarios, ¿qué le sugieren al gobierno? Esta semana salió la noticia de que la sexta licitación también fue declarada desierta y esto manda un mensaje claro de que las condiciones actuales para la nueva administración no son viables para ningún inversionista, para ninguna empresa interesada a nivel de país que podría ver como atractivo este negocio. Entonces es claro que al gobierno le toca modificar las condiciones y sobre todo el tema más álgido, Miguel, es el tema del canon, del valor del canon por metro cuadrado que se debe cobrar. Hay una realidad, según la información que se tiene, no se ha actualizado en un tiempo y debe actualizarse, pero el tema es que no se debe incrementar de un momento para otro demasiado, como está planteado hasta ahora, porque esto afecta la estructura de costos, hace inviable la posibilidad de generar unos ingresos para el administrador, porque todos debemos saber que nadie trabaja y nadie hace un esfuerzo para no recibir algún beneficio. Y lo cierto es que cada zona franca tiene unas condiciones diferentes y hay que analizarlas a profundidad y no se ha actualizado el estudio técnico que permita determinar la tarifa adecuada. Es importante que eso se maneje con un criterio técnico y se tengan en cuenta toda la información, toda la estructura de costos para que el canon del arrendamiento sea, pues, de alguna manera equilibrado y no tenga este aumento desproporcionado de un 700%. Doctor Maldonado, para ilustración de nuestros oyentes, ¿para qué sirve una zona franca y qué le representa al Valle del Cauca contar con este servicio? ¿Y cómo funciona, Miguel Ángel? ¿Cómo es su funcionamiento? Sí, muy importante eso porque la zona franca maneja un mecanismo de régimen franco. E incluso en Colombia se vino a implementar cuando pasó la tragedia de Caloto en el Cauca, que generaron un régimen especial donde generaban incentivos para que empresas se instalaran en una zona específica con unos compromisos de empleo y con unos compromisos de inversión muy claros. La idea es generar empleo y la idea es que estas empresas que se instalen de alguna manera tengan una vocación de internacionalización. Es decir, reciben un beneficio en materia de impuesto de renta, tendrían una tarifa diferencial respecto al promedio nacional de cualquier empresa, con la condición de invertir, de generar un empleo puntual, y la empresa como beneficio va a tener también la posibilidad de facilidades en materia de comercio exterior, de importación y sobre todo exportación. En el caso del Valle del Cauca, tenemos 3 zonas francas, pero hay 2 zonas francas que ya llevan mucho tiempo y que son ejemplo a nivel nacional de exportación. Hay más de 40 zonas francas en el país y solo las del Valle representan el 25% de las exportaciones que se hacen a través de este régimen, o sea que son zonas que se han vuelto muy competitivas, que han logrado atraer tanto inversión nacional, pero también inversión extranjera. Hay empresas de todo tipo, grandes, medianas, que han utilizado este régimen no solo por las ventajas en materia de impuestos, sino por las ventajas en materia de logística, de organización y por lo atractivo que es la ubicación estratégica que tiene el Valle del Cauca. Y en el caso puntual de la zona franca Palma Seca, pues esta genera 7.000 empleos formales entre directos e indirectos,
tiene más de 30 empresas que generan inversiones de más de 50.000, 40.000 millones, y hay que tener en cuenta también toda la proveeduría, el tema logístico, o sea que es mucho más el empleo que puede generar una zona franca por todas las relaciones de encadenamiento productivo, de venta y compra de bienes, y por lo tanto es importante que se mantenga ese empleo. Hay inversiones ya hechas de muchas empresas, de alguna manera adecuado a la infraestructura, y de la noche a la mañana no pueden cambiar las condiciones arbitrariamente. Ese es el tema. Obviamente, el gobierno está en su deber y en su derecho de reacomodar las condiciones, pero no deben ser de manera arbitraria, sino basado en estudios, en análisis, teniendo en cuenta. Me parece muy positivo que a raíz de los comentarios que han hecho los gremios, los analistas como yo, los gobernantes, el gobierno haya decidido instalar esta mesa de diálogo para que se pueda de alguna manera ajustar esas condiciones contractuales y asegurar que esa licitación nueva que se haga, porque ya sería la séptima, realmente sea viable, ya que aquí está en juego 7.000 empleos por lo menos. Y eso es muy importante para nuestra economía, para el desarrollo y para impulsar la inversión como todos queremos en el Valle del Cauca. Doctor Edwin, ¿qué tipo de empresas, qué tipo de productos hay en la zona franca del Pacífico? Hay empresas, por ejemplo, del sector metalmecánica, que hacen autopartes, que incluso también exportan ese tipo de productos. Hay empresas, algunas de alimentos, que también utilizan este mecanismo del régimen franco, y hay empresas de otros sectores también de la economía, teniendo en cuenta que el Valle es uno de los departamentos más diversos del país. Pues son más que todo empresas que tienen productos de alto valor agregado, sofisticados, porque de alguna manera tienen que manejar una logística muy especializada, garantizar unas condiciones que hace necesario que pues estén muy bien organizadas. En cambio de tema, doctor Maldonado, usted que es un erudito en el tema, ¿qué importancia tiene para Cali ser sede de la macrorueda de negocios? Es súper importante, es un logro que tiene la región, y yo lo digo a raíz de la COP16, que demostró que el Valle, Cali pueden hacer grandes eventos. Yo le cuento algo porque yo he estado en estos temas hace muchos años, y hace como 5 años o 4 años se hizo la macro rueda aquí en Cali, pero en ese momento estaba como en tela de juicio que Cali fuera capaz de organizar el evento. Incluso no se hizo completamente, se hizo la mitad y la otra parte en Medellín. O sea, como que había una desconfianza en la capacidad hotelera, en la capacidad logística de Cali. Y a partir de lo que pasó el año pasado, que hicimos el evento más grande del país, quedó demostrado que el Valle y Cali están para grandes cosas. Y desde el año pasado, incluso cuando yo estaba secretario de Desarrollo Económico, se mandó la solicitud al Gobierno Nacional para que eligieran como sede a Cali, el Valle del Cauca, y logramos que fuera completamente aquí en Cali. Y adicionalmente, nunca se había hecho en los 3 ejes que maneja ProColombia, que son inversión, y hay más de 40 inversionistas aquí buscando negocios y se le están presentando proyectos. También el eje de exportaciones, que es el principal. Hay más de 500 empresas de más de 50 países que están acá visitando, y se están reuniendo con más de 1.300 empresas de Colombia, porque no son solo del Valle, pero confiamos en que por la cercanía es más fácil para una empresa bayuna poder acceder, poder inscribirse. Entonces, ese eje de exportaciones es fundamental para incrementar las exportaciones de Colombia, y me informan que el día de ayer se realizaron alrededor de 8.000 citas de negocios. Eso es muy importante. Hay que ver cuál es el balance en cuanto a expectativas de negocios, en cuanto al valor, pero es una oportunidad pues para que las empresas puedan exportar más. Y es la primera vez que esta macro rueda incluye aquí en Cali el tema de turismo. Entonces vienen varios compradores internacionales a conocer esa oferta turística que hay en el Valle y en todo Colombia. Esta macro rueda es a nivel nacional, pero algo muy importante que es una vitrina para mostrar lo que tiene el Valle. Y no sé si muchos sepan que el Valle es el departamento, es el único que tiene todos los tipos de turismo: turismo religioso, turismo urbano, turismo ambiental, turismo de playa, turismo histórico. Entonces,
es una oportunidad para mostrar esa gran oferta que tenemos en el valle, porque el valle antes, como hace 4 años, no tenía casi visitas de turistas y de alguna manera no sé qué pasó en la pandemia, hubo un cambio también en las dinámicas del turismo y el año pasado el Valle recibió 3 millones de turistas y de eso alrededor de 250.000 extranjeros. Entonces aquí tenemos una oportunidad, así como la tuvimos con la COP16, de mostrar lo mejor de nuestra región, de la parte turística, de la parte de negocios, de inversiones y seguir potencializando nuestras capacidades. Así que Miguel, sin duda alguna, es un evento muy importante que se logra por la confianza que se tiene en la capacidad de Cali de generar eventos y esto se suma a los ingresos puntuales que se generan por realizar el evento en materia de logística, en materia de comercio, en materia de hotelería. Entonces, de alguna manera, este tipo de eventos deben seguir dándose en Cali y esperamos que cada año sigan llegando eventos de esta magnitud. Última pregunta, Rubén, 7 de la mañana, 27 minutos. Miguel, pues he visto que los empresarios en general en el país, Miguel, han sido muy respetuosos en torno a las medidas políticas y económicas que ha tenido el presidente de la República y que están afectando la economía del país. Yo quiero preguntarle a nuestro invitado Edwin Maldonado, ¿qué persigue? ¿Qué hay detrás del presidente de la República al interrumpir proyectos en el Valle del Cauca tan importantes como el tren de cercanías, el tema de los puertos en Buenaventura y ahora la zona franca? Sí, yo creo que hay una contradicción muy grande en lo que está pasando, porque ustedes saben muy bien que el Valle del Cauca fue un departamento que de alguna manera apoyó electoralmente al gobierno de Petro. Yo cuando estaba en el comité intergremial participé en las mesas para construir el plan de desarrollo y se incluyeron muchos proyectos importantes como ratificar Mulalolo Guerrero, el dragado, el aeropuerto, el tren de Occidente, muchos proyectos que se incluyeron en el plan de desarrollo del gobierno de Petro y teníamos la esperanza de que el Valle pudiera tener de alguna manera una importancia, una relevancia para el gobierno nacional, pero no ha sido así y al contrario, hemos visto cómo de alguna manera no han apoyado al Valle, los proyectos no avanzan, simplemente están avanzando dos proyectos que es la malla vía del Valle del Cauca, Buga-Buenaventura, que ya estaban licitados en el gobierno de Duque y lo que se hizo fue iniciarlos, pero de resto no está claro el panorama de Mulalolo Guerrero yo digo, por decisiones arbitrarias del gobierno nacional, porque es necesario hacer un ajuste de las condiciones de este proyecto para que pueda iniciar la construcción efectivamente y no lo ha querido hacer. En el caso del aeropuerto, yo llevo en estos 3 años conociendo 4 cronogramas diferentes, cada vez lo aplazan y eso hizo que no se tuviera una nueva concesión para tener un aeropuerto moderno y ahora en octubre la Aerocivil va a tomar el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y por un lado se pierden 30.000 millones de ingresos para Palmira, o sea, eso es un ataque al Valle del Cauca, una ciudad como Palmira que recibe esas contraprestaciones del aeropuerto, no las va a recibir y segundo, se puede poner en riesgo el nivel de servicio del aeropuerto porque Aerocivil no tiene una capacidad para administrar un aeropuerto de las dimensiones del de Cali que mueve más de 6 millones de pasajeros y el problema de fondo es que cuando vamos a tener la nueva concesión para tener un aeropuerto de talla mundial, pensado a 30 años, pensar cómo se va a hacer la segunda pista del aeropuerto, cómo se va a lograr aumentar el número de pasajeros. Entonces esto es preocupante. Vemos el caso del tren de cercanías, que llevan 3 años haciendo estudios, haciendo análisis y nada que se logra sacar una licitación. La profundización del dragado de Buenaventura es más grave porque cada día que pasa sin tener claro el panorama, pues perdemos competitividad, perdemos carga con Ecuador, con Perú, que son nuestra competencia directa y ya lo estamos perdiendo. Y el gobierno no ha sacado licitación, no ha podido definir el esquema y sabiendo que hay plata de contraprestación de los puertos que se podría utilizar y es necesario poner una plata adicional, pero no lo ha puesto y de alguna manera eso se podría manejar por vigencias futuras, pero no hay una voluntad. O sea, lo que vemos es que no hay una voluntad política. Vemos también cómo el gobierno de Petro, en vez de ayudar al Valle, lo ataca, estigmatiza sectores como el sector azucarero. Esto que está pasando con la zona franca ya pasó con el Muelle 3 en Buenaventura. Había una concesión que ya se había
extendido en el gobierno anterior y llegó el gobierno actual basado en que hay unas condiciones ambientales que no están cumpliendo a frenar esa concesión y afectando la competitividad de Buenaventura. Es decir, habría alguien que muestre lo contrario, pero realmente el gobierno de Petro no ha ayudado al Valle, no ha pagado a su electorado, a la población, para generar desarrollo. Y aquí tenemos muchos retos sociales y competitivos. Y cuando estamos hablando de todos estos proyectos, estamos hablando de desarrollo económico, hablando de empleo, que es lo más importante. Por ejemplo, Uraló Guerrero, si se hubiera sacado al principio de año de este gobierno hace 3 años, se hubiera generado más de 5.000 empleos en 3 años formales. Se verá generado encadenamiento productivo por la compra de acero, cemento, diferentes proveedurías, incluso comida para el tema de catering, una serie de beneficios, porque esa vía, particularmente de Mulaló, es una vía que es completamente nueva. Entonces, no es que van a mejorar una vía, van a hacer una vía nueva entre Mulaló y Lobo Guerrero, y ya se había superado lo más importante, que era el tema de la licencia ambiental, fruto de un trabajo de todas las fuerzas vivas de la región, y simplemente se necesitaba reacomodar las condiciones de equilibrio económico, teniendo en cuenta que el proyecto estaba de hace 10 años, y con la pandemia y con muchas situaciones han cambiado los costos y la estructura de costos de la construcción, y era necesario un ajuste, pero el gobierno no ha querido hacer eso, y entonces hay un pleito jurídico y una diferencia entre el concesionario y el gobierno que no ha permitido que inicie este proyecto, que me parece el más importante para el Valle del Suroccidente, porque conecta el Valle a Cauca y Nariño y permitiría hacer más competitivo las exportaciones del Valle, del Cauca y Nariño. Entonces vemos cómo hay una contradicción en el mensaje, porque el presidente habla de descentralización y apoyar a las regiones, y el Valle y el Suroccidente hace parte de las regiones donde necesitan cerrar brechas, y no se está viendo ese beneficio. Y yo creo que de alguna manera el gobierno de Petro le está pagando muy mal al electorado del Valle del Cauca, que lo ha apoyado, y de alguna manera, pues según las encuestas, lo sigue apoyando, pero no vemos ninguna ayuda para el Valle del Cauca, y esa es una preocupación que yo tengo, porque el Valle merece respeto y merece beneficios por el desarrollo del país. Cuando hablamos de esos proyectos de infraestructura, incluso esos proyectos tienen impacto nacional, no son solo del Valle. El dragado Buenaventura es importante porque Buenaventura mueve el 60% de las importaciones, y si hablamos de todo el comercio exterior no minero energético, alrededor del 36%, entonces es para Colombia. Estos proyectos impactan a Colombia porque el Valle es como una despensa agrícola e industrial de Colombia. Lo mismo lo comprobé durante el estallido social, donde muchas empresas del país se vieron afectadas porque no llegaba carga, productos intermedios, materias primas del Valle del Cauca y de Buenaventura. Entonces, es algo muy extraño, porque en su discurso el presidente habla de apoyar a las regiones, pero en la práctica, en lo real, el Valle del Cauca no se ha visto beneficiado por este gobierno nacional, y muchos esperaban que cambiara, porque yo he sido muy claro en muchos comentarios que he hecho, que es lo que está pasando en los últimos gobiernos, que es como si el Valle no tuviera peso a nivel nacional, y yo creo que sí falta fuerza de los diferentes líderes del Valle del Cauca para hacer valer la importancia del Valle del Cauca. Doctor Maldonado, muchas gracias, muy amable, gracias por su aporte. No, con todo gusto. Es importante que todos estemos unidos y trabajar por lo que el Valle se merece.